imagino que tienen que haber tipos de magia. No sé, pues, cartas, monedas, desaparición, escapismo, no sé. Deben haber como ciertos tipos también, porque como bien dices tú, Juan Tamariz y David Copperfield no hacen la misma magia. Claro, generalmente no, claro. Entonces, si tuvieras, por ejemplo, que categorizarla Sí. o dividirla en ciertos segmentos, ¿cuáles crees tú que serían como los principales tipos de magia? O familias o No, divisiones de la magia. yo diría que hay dos formas de agruparlas. Esto igual no es blanco y negro, pero diría que Ahora, tu nos experiencia, pueden lo que tú ayudar has conocido y visto. nos pueden ayudar a definir dos parámetros. Uno es en cuanto a la cantidad de personas que podrían ver estas experiencias en vivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fuera una persona, capaz que lo adecuado sería hacer algo con algo muy chiquitito. Capaz que una llave funcionaría bien, o un clip, o un anillo, o una moneda. Entonces le llamaríamos micromagia. Si hubieran 5 personas, capaz que la situación cambia un poquito. Entonces quizás pueda haber elementos un poquito más grandes también, como un mazo de cartas, por ejemplo. ¿Cachai? Luego, si hubieran 20 personas y estuvieran en vivo, o 30 o 40, a eso le llamaríamos más magia de salón, que sería más parecido a lo que sucede en una sala de clases de colegio, ¿cachai? 30, 40 personas, en que todavía no hace falta micrófono, todavía no hace falta tarima, entonces le diríamos a eso salón. Y así vamos creciendo, porque luego, si fueran, no sé, 300 personas, se hace súper necesario una tarima y se hace súper necesario un micrófono, por ejemplo. Entonces le diríamos quizás magia de escenario a eso. Luego, si convocar a alguien en un estadio en que hay 80.000 personas, ya con la tarima no basta y con el micrófono no basta. Tiene que haber algo que realmente sea muy vistoso, tendría que haber muchas luces, objetos probablemente muy grandes, imagínate lo que pasa en el Festival de Viña, o sea, cosas grandotas. Entonces a eso le diríamos en la magia grandes ilusiones. Y así vamos aumentando y capaz que quiera hacer algo que realmente sea algo para la ciudad, o no sé exagerar tanto, pero lo de la Estatua de la Libertad que te decía antes, capaz que sea una mega ilusión, ¿no? Entonces fuimos desde micromagia, magia de cerca, salón, escenario, grandes ilusiones, y quizás mega ilusiones podría ser algo así muy, muy grande. Perfecto. Entonces, el primer criterio tú dirías que es en función de el El público que va a tamaño, estar. claro, de la cantidad de personas que lo puede presenciar, te habla un poquito del tamaño, más o menos, de los elementos que serían más o menos adecuados. Claro. Y luego, otra división, esa es la división que generalmente más se hace. Y luego otra división probablemente sería en base a de qué vamos a hablar. ¿Cachai? En base a qué van a ocurrir los misterios. O de alguna forma, qué poderes, o de ficción obviamente, los magos no tenemos poderes, pero qué poderes tiene el mago. Lamento. No, es que una aclaración que yo siempre la hago porque al día de hoy todavía en ciertas comunidades existe la creencia de que los magos no tenemos o queremos proyectar poderes, y eso pasaría a formar parte de una charlatanería de la que obviamente yo no formo parte de eso. O sea, prefiero dejar en claro de inmediato, somos unos mentirosos honestos que te decimos que te vamos a mentir y lo hacemos. Pero te lo decimos antes, ¿no? Por lo tanto, no engañamos. Hay una diferencia ahí respecto a un estafador que para mí son clave hacerla. No, y eso, lo que decía, en base a qué vamos a hablar. Entonces podría haber uno que diga, no, vamos a ver misterios sobre la libertad. Entonces voy a ser escapista. Me voy a poder escapar de cadenas, de cárceles, y mi misterio va a ser ese. Y otro podría decir, no sé, lo que queráis. Los misterios de la matemática y la ciencia. Entonces voy a hacer juegos todos matemáticos y medio científicos y de conocimiento y no sé qué. Yo podría decir, no, yo voy a leer el pensamiento, entonces voy a hacer mentalismo. Y voy a poder mover objetos con la mente y voy a poder adivinar el pensamiento de la gente. Entonces eso tendría que ver un poco con el contenido, ¿no? Y la forma, lo que te decía antes del tamaño, te podría definir el contexto, pero yo diría que son esas dos formas de calificarlo. Perfecto. ¿Y cuáles son las que más te gustan a ti? Uy, la verdad es que me gustan muchas. Tengo la suerte, la buena suerte en muchos aspectos de que me gusta toda la magia, porque creo que tengo un abanico de posibilidades para yo divertirme que es muy amplio, porque me gusta todo. ¿Cachai? En cualquier lugar, en YouTube me puedo quedar pegado con un mentalista y al otro momento con un escapista y otro con alguien que se cambia de ropa muy rápido.
Claro, porque yo he visto videos tuyos y tú haces desde cartas Sí, hasta utilería, claro, hasta claro, cosas claro, sacadas del momento. Entonces, hay un claro. montón hay una amplia variedad de las cosas que tú ocupas para Sí, hacer los distintos trucos, po. Entonces, por eso te claro. preguntaba, de repente había algo que te gustara más, no sé, pues yo no escapo de estanques de agua con pirañas, estoy inventando, Ah, ¿cachai? claro, claro, hay algunas cosas que voy eliminando, sí. Eh, Porque no porque sean buenas o malas, sino porque también me imagino yo no, que con tu estilo van tus gustos. eso es, hay algunas que no me va bien proyectarlas, ¿cachai? Y con el tiempo uno se va autodescubriendo. Por ejemplo, no sé, yo como bailarín, no, pues no va, ¿cachai? No va. Entonces ¿qué tipo de magia tiene que ver más con eso? ¿Cachai? Toda la que tenga una música protagónica, no ambiental, no de tensión ni eso, sino protagónica, que invite como al bailoteo, claro, a mí no me van a quedar muy bien, porque no va conmigo, se va a proyectar que no lo estoy pasando excelente, quizás pues, me ha tocado de vez en cuando hacer una pequeña coreografía, porque justo hay que entrar a una caja en un momento y yo tengo que caminar con una cantidad de pasos y que luego... No es baile, es simplemente una coreografía, y hasta esas cuestiones no las proyecto bien. ¿Cachai? Entonces, claro, con el tiempo, lo que hablábamos antes de la zona de desarrollo, como dice, ¿para qué voy a tratar de potenciarme a mí como bailarín, siendo que mis potencialidades son otras? ¿Cachai? Entonces, abandono todo ese camino. Y en cuanto a los elementos, he tenido la suerte de ir aprendiendo varias formas diferentes. O sea, tengo un manejo que en ningún caso es de lo más destacado, pero me permite comunicarme y comunicar lo que quiero, desde monedas hasta cajas grandes. Entonces, hay un abanico de posibilidades. Me ha tocado trabajar en contextos diferentes, desde trabajar para 2 personas hasta festivales municipales que son masivos, ¿cachai? Entonces, sí, ha sido muy bonito en el sentido de la cantidad de contextos diferentes en las que me he podido desenvolver. Sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño que a ti más te acomoda? No necesariamente Esa por pregunta, limitaciones, sino el que a ti más te gusta. no, es que ahora lo tengo clarísimo como es ahora en mi presente. ¿Ya? Ha ido cambiando, ha ido cambiando. Hubo un momento en que me encantaba la magia de cerca y tener a 10 personas era así, bacán. Ahora me encantan los grupos un poquito más numerosos. No gigantes, pero un grupo entre 80 y 150 personas, o quizás hasta 200, es un público con el que me siento muy cómodo. Eh, y se puede lograr una profundidad y una sensación de grupo o de equipo que me encanta. Me encanta el tipo de experiencias que ofrezco. Creo que con esa cantidad de grupos se ven muy bien y Y me imagino sí, tiene que ver también con el tipo de trucos que puedes hacer en esos contextos, un poquito lo que decías antes, de que sí, a menos que tengas, por ejemplo, unas proyecciones a los lados, unas pantallas con claro, cámara, no te sí, sirve una moneda para 200 personas. claro, claro. ¿Sabes? Claro, a no ser que sea súper específico, pero sí, tienes toda la razón. Entonces, Claro, me imagino que el tamaño de esa audiencia de 100, 150, 200 personas tiene que ver también con que te acomoda o te gusta mucho lo que haces para esas 200 personas. sí, sí, sí. Sí, sí, claro, en ese contexto, por ejemplo, 150 personas, uno puede tener pantalla para una persona también, pero no es requisito, ¿cachai? No es requisito tener pantallas que están haciendo circuitos cerrados para transmitir todo lo que está ocurriendo. Entonces pasan a ser más ornamentales que necesarias realmente. Eh, entonces, claro, a esa distancia, todos nos podemos ver muy bien nuestras caras, todos podemos vernos bien cómo lo estamos pasando. Eh, Cuando es una situación muy grande, uno no ve la carita del último, ¿no? Pero con 150 personas, perfectamente, veis si la persona está sonriendo o no. Eh, y lo mismo viceversa, o sea, ese que está lejos no está tan lejos, no está tan lejos. Me ve a mí desde los zapatos desde los pies hasta la cabeza y se ve, ¿cachai? Se ve bien.